Gloria al Buenos días Señor. para todos. Bien, gracias al Señor. Muy bien. Aquí no es más. Una vez más, después de 4 años, ahorita el 24 de marzo, cumplimos los 4 años, bendito sea el Señor. 4 años aprendiendo, caminando, fortaleciéndonos en la palabra del Señor, en esa palabra bendita que la estudiamos diariamente y nos da fuerzas. La Biblia es como esa energía que el cristiano tiene, que entre más lee, más aprende, puede encontrar sabiduría, puede encontrar en un solo versículo, en una sola palabra, puede encontrar un conocimiento necesario no solamente para el intelecto, sino que es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Podemos encontrar ciencia, geografía, historia, arqueología, química, física. Podemos encontrar un libro mejor que las novelas, un libro con drama, un libro con prosa, con poesía. Encontramos un libro tan espectacular que es mejor que cualquier película, ¿verdad? Por ejemplo, estamos leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 22. Ya estamos terminando el libro. Es posible que hoy terminemos este libro y sigamos con el de Segundo de Reyes el día de mañana. Y en este libro hemos leído, por ejemplo, la vida de David, la vida de Salomón, la vida eh, de quién más, de reyes, de diferentes reyes, de la división de Israel. Les soy sincero, muchos años del Evangelio estuve caminando y cuando descubrí que el reino se había dividido en dos y por culpa de el pecado de Salomón, al haberse ido tras otros dioses en su vejez, en su corazón haberse torcido, dice, no era recto hacia Dios, sino que le hizo templos a todas sus mujeres, se hizo no solamente el tabernáculo de Jehová, sino que también hizo templos a Moloch, a Astarot, hizo templos a todos los dioses de sus mujeres. Y cuando me enteré que el Señor rompe el reino de la mano de su hijo, después de la muerte de Salomón, logra uno comprender muchas cosas en la palabra. Y eso es lo bonito de venir a estudiar, que poco a poco vamos comprendiendo mejor, por ejemplo, por qué el profeta Isaías le habla a dos reinos, por qué en los libros de los reyes usted va a empezar a leer que en el año del rey tal del reino del sur comenzó a reinar el rey tal en el reino del norte. Si uno no comprende estas cosas, pues no va a lograr sacar el verdadero significado a la palabra. Hoy, por ejemplo, analizando el primer libro de Reyes, vimos en el día de ayer la muerte de Acab. Les voy a ser sincero, a Acab yo lo tenía como un rey muy malo que no merecía la gracia del Señor. Sigo pensando que es un rey muy malo, pero lo que me doy cuenta es que la gracia de Dios siempre estuvo al lado de Acab. Me llama la atención que en el capítulo 20, dos veces le dice Dios a Acab, en el capítulo, no, 20 no, sí, en el capítulo 20, en el versículo 13 y en el versículo 28, dos veces le dice a Acab que el ataque que los sirios le tienen a él tan fuerte, un ataque a la yugular, es para que Acab conozca a Dios. Me estremeció mucho haber leído eso, le soy sincero. Me estremeció no porque
no sepamos nosotros que todos los ataques que tenemos es para conocer a Dios, no. Es que Dios quería que Acab lo conociera. En el corazón de Dios estaba el deseo que este rey Acab le conociese. Pero después en el capítulo siguiente, 21, cuando este hombre le quita la esposa, Jezabel, le quita la villa a Nabot y se la regala a Acab, que andaba de caprichoso, de pusilánime, llorando porque Nabot no le quiso vender la finca, el huerto. Ahí en el capítulo 21, primero de Reyes, versículo 25, me llama la atención que dice que Acab fue el peor de todos los reyes hasta ahora. Peor, y de una vez se me viene a la mente, peor que Jeroboam, peor que Salomón, y sí, peor. Y dice que es el peor porque hizo todo lo que hicieron los otros, pero también era Jezabel el que lo gobernaba. Y el tema de Jezabel no ha muerto. Se va a acabar el primer libro de Reyes, vamos a comenzar con el segundo, y Jezabel sigue viva. Y me llama eso la atención. Jezabel queda reinando. Bueno, ella no se cuenta como una reina, pero es realmente la mujer detrás del trono. Entonces vamos a leer el capítulo 22. Seguimos en el primero de Reyes, capítulo 22. Versículo 41 al 53, y vamos a terminar el libro. Y vamos a hacer un recuento y analizar lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero me queda ese sinsabor en la boca de ver cómo el ser humano es capaz de despreciar la gracia de Dios. De cómo el ser humano se conforma con perdones pequeños y no va hasta el fondo. ¿Por qué un perdón pequeño? Porque leímos que cuando el profeta Elías llega ante Acab y le dice: Dios va a matarte y donde tú mueres van a lamer los perros. Donde murió Nabot, donde su sangre fue derramada, los perros van a lamer tu sangre. Voy a arrasar con todos tus hijos. Y a Jezabel se la van a comer los perros también. Allá en el muro de Jezreel. Y es impresionante que este Acab se humilla, ¿cierto? Se pone silicio, se viste de silicio, echa ceniza en su cabeza y anda humillado. Y yo diría, bueno, Dios lo va a perdonar, ¿no? Y Dios le dice a Elías: ¿ves cómo se humilla? Vamos a hacer algo. Y uno pensaría que Dios lo va a perdonar del todo, ¿verdad? Pero me sorprendió mucho que Dios solamente le dijo: no vas a ver la muerte de tus hijos en vida, los voy a matar después de que tú te mueras. Ya. Pero la sangre tuya la van a lavar los perros, y a Jezabel se la van a comer los perros. Tremendo. Eso me dejó impactado. A veces nos contentamos con pequeñeces. Eso fue un semiperdón, o no, un alargue me dejó impactado porque realmente no lo perdonó, solo le dio un alargue. Al final terminaría siendo condenado. Impresionante. Muy buenos días, Willington. El Señor Jesús te bendiga. Hermana Marelvis, qué alegría, ¿cómo se encuentra? Yadira, muy buenos días. Luz Dari, buenos días. No las había saludado. ¿Cómo están en esta mañana? Buenos días, Señor les guarde y les bendiga. Feliz día. Amén. Willington está afectado. Buenos días para todos, el Señor les bendiga. Amén. Está afectado de la garganta, Willy. Amén. Bueno, 4:40 de la madrugada, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mira
Dejad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, los invitamos cordialmente desde las 4:30 de la madrugada, de lunes a viernes. Nos sentamos a estudiar el Antiguo Testamento y a las 7:30 de la noche estudiamos el Nuevo Testamento. Estamos nosotros estudiando la vida de los diferentes reyes. Por ejemplo, el rey del norte, Acab, de las 10 tribus del norte, ha muerto. Y el rey del sur, Josafat, que por poquito pierde la vida por estar ayudando al rey Acab, sigue vivo en el reino del sur. Y aquí va a terminar entonces el primero de Reyes, capítulo 2, versículo 41. Dice: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. ¿Cierto? Ojo, Josafat, el rey del sur, inicia su reinado cuando Acab llevaba 4 años reinando. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Vamos a hacer una cosa. Ese versículo 43, ahí anótele por favor, primero de Reyes 21-25. Colóquele versus B.S. versus B.S. O sea, contrastarlo con primero de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Y lo mismo haga en el otro versículo, por favor. En primero de Reyes 21-25, coloque versus, o sea, contrastar lo contrario a primero de Reyes 22-43. 22-43. ¿Por qué? Porque el versículo de primero de Reyes 21-35 dice que Acab fue el peor rey y malísimo. En cambio, este dice que Josafat fue un buen rey que hizo lo recto ante Dios. Y estábamos hablando de las malas amistades hicimos 3 videos de malas amistades y de cómo esa amistad entre un rey bueno y recto que emparentó, que primero colocaron, le nació un hijo a Josafat y le nació un hijo a Acab, y a los dos les pareció bien colocarles Jotam a los 2 niños. Y el Jotam, hijo de Josafat, se casa con una hija de Jezabel y de Acab, llamada Talía. Y al finalizar, vamos a leerlo en los libros de Crónicas, al finalizar, ¿qué pasó? Pues que Jotam, el hijo de Josafat, termina matando a todos sus hermanos. Y Atalía, después de la muerte de Jotam, se queda reinando. Tremendo. ¿Por qué esa diferencia? Anduvo Josafat en todos los caminos de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Interesante. Nos habla de Asa. Dice: con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel, Acab. Los demás hechos
de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? O sea, los siguientes libros, primero y segundo Reyes de Crónicas. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían ido a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, ya Acab murió, ¿no? Ahora Ocosías es el que sigue reinando, hijo de Jezabel. Ocosías, hijo de Acab, hijo de Josafat, dijo a Josafat, me equivoqué. Entonces Ocosías, hijo de Acab y de Jezabel, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Ese Joram que va a matar a sus hermanos. Bueno, vamos a hacer un alto y un análisis al versículo 43. Este es un mal de muchos de nosotros, de muchos de nosotros. Yo podría hablar de mi familia. Algunos de ustedes me dirán, David, eso que escribe el versículo 43 se cumplió en uno de mis familiares, o tal vez conozco gente así. ¿Cómo? Nótese, la mitad del versículo dice que el rey, que Josafat, fue excelente e hizo lo de su papá, caminó bien. Pero, ¿sí?, aquí hay un pero. Con todo eso, o sea, pero, o no obstante, o más aún, el pueblo no. Nótese algo, él hizo reformas, hizo bien las cosas, pero la gente siguió sacrificando en los lugares altos y quemaba incienso en ellos. Aquí, en este momento, el Señor nos dice a nosotros, te felicito, estás haciendo bien las cosas, vienes creciendo, estás formándote bien, sé que has hecho cosas buenas en tu vida, sé que has tomado buenas decisiones, pero con todo eso, sin embargo, no quitamos de los lugares altos a ciertos ídolos. Eso podría pasar en nuestra vida. Eso puede estar pasando en la vida de muchos de nosotros, que estamos haciendo bien, pero no queremos quitar a ciertos ídolos. Y esos ídolos en los lugares altos no los tocamos. Y el problema ¿cuál es? Que esos ídolos son los que terminan haciendo perder al pueblo. Más adelante vamos a ver que las 10 tribus del norte se las lleva Salmanasar por esos ídolos. Y más adelante, 130 años después de llevarse las 10 tribus del norte, Asiria, va a venir el imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, y se va a llevar a las tribus del sur. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, está bien, eres cristiano, llevas 5 años y te quedaste ahí. Y no hay dioses en los lugares altos, no hay ídolos. Y muchos de nosotros todavía nos humillamos ante dioses ajenos. Y nada que quitas eso de los lugares altos. ¿Qué ídolo tenemos allá arriba que no queremos tocar? No, pero eso no, eso déjemelo quietico. Pastores que nadie sabe, siervos de Dios que nadie sabe, que tienen ídolos por allá escondidos y que deben bajarlos. Eso lo podemos ver con Josué, que va a atacar la ciudad de Ai. Ya se tomaron Jericó, y cuando Josué va a
a conquistar la segunda ciudad, Ai, pronto tuvieron una derrota. Y Josué llega llorando ante Dios y llega recriminándole como muchos. Pero Dios, nos trajiste hasta aquí para acabarnos. ¿Por qué nos has abandonado? Y Dios le dice, no, mi hijo, yo no te he abandonado. No, ¿qué pasó? Que hay pecado en el pueblo. ¿Cómo así, Señor? Sí, lo que pasa es que usted me consultó para tomar Jericó. Y yo le dije a usted que diera vuelticas una durante 6 días y el séptimo día diera 7 vueltas. Usted me consultó, pero usted no me consultó para tomar ahí. Y como usted no me consultó para tomar ahí, no le dije primero que tenía que limpiar el pecado del pueblo. Ah, con razón murió tanta gente. Sí, apréndame a consultar primero antes de tomar decisiones. ¿Cómo es la palabra de sabio? Bueno, Señor, ¿qué pasó? Ah, bueno, lo que pasa es que tú tienes que empezar a investigar que hay pecado. Y empezó Josué a investigar, guiado por Dios. Entonces pasó a la primera tribu, a la segunda tribu, a la tercera, y dijo, mire, esta tribu, quédese ahí. Listo, a las casas paternas de esa tribu, empezó a pasar la casa paterna y dijo, aquí, en esta casa paterna, ahí está el pecado. Listo, empezó a pasar a los príncipes de las casas paternas, y de pronto llegó y dijo, ese tipo, ese es. ¿Sí? Y Josué le dice a, ¿cómo se llama? Eso está en Josué capítulo. Acán, hijo de Judá. ¿A cómo? Acán. Acán. Acán, sí, de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Sí. Capítulo 7, el pecado de Acán. Y él le dice, Acán, ¿qué fue lo que hiciste? Y Acán le dice, ay, mire, es que se me dio por coger un manto babilónico, se me dio por coger unas cosas por ahí y me las quedé. Y le dice, pero la orden no era que no cojas nada de allá, que arrasaran con todo. Y ese es el problema, que acá le dice, ay sí, pero es que yo tengo un ídolo, o sea, forma figurativa, tenía un deseo de coger eso y cogí los lingotes de oro y cogí la ropa, pero no, la orden no era esa. La orden era que aborrecieran todo. Acá no despojamos a Jericó y cogimos, pero ahí no. Ahí la orden era que usted no cogiera nada. No, sí, disculpe. No, acá murieron muchas personas por el pecado de uno. Por como dice aquí en Primero de Reyes 22:43, Josafat, excelente rey, qué bueno, hizo lo recto, pero no obstante, mas sin embargo, con todo eso, la gente no dejó a sus dioses de los lugares santos. Estamos mirando cómo Josué le dice a Acán, le dice, mi hijo, tu mujer, tus hijos y todo lo que tienen será pasado por el fuego. Mátenlo a él, a las mujeres, a los hijos, y lo que tiene, páselo por fuego. ¿Por qué? Porque ese Acán de Josué tiene el mismo problema de Israel o de Judá con Josafat. Ese Acán de Josué es un conquistador. Ese Acán del libro de Josué viene caminando 40 años con el pueblo de Israel, viene creciendo en Dios, fortaleciéndose, viene conociendo los milagros. Es un hombre que ayudó a tomar Jericó, pero nunca quitó los dioses de los lugares altos. Igual que Josafat. Josafat anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Mire, eso es de una vez, fuegos pirotécnicos, alegría,
lo mejor del mundo, pero enseguida el versículo nos aterriza y nos dice, pero el pueblo nunca quitó los lugares altos, siguió adorando dioses ajenos. Y así hay cristianos. Bravo, hermano, qué bien que te conviertas, qué bien que camines con el Señor, qué bien que estás andando, te bautizaste, estás predicando, pero mi amigo, ¿sigues todavía con las cosas del mundo? ¿Sigues todavía con Jezabeles? Aquí Jezabel está viva. Murió acá, Jezabel no ha muerto. La belleza de Jezabel sigue en el reino del norte y la belleza de los del sur siguen adorando dioses ajenos. Mis amados hermanos, Yadira, búscame el de las zorras pequeñas, por favor, si eres tan amable, el versículo en Cantar de los Cantares. Mis hermanos, la Biblia nos advierte que de nada sirve empezar a caminar con Dios teniendo todavía en lugares altos ídolos escondidos. No sirve. Hace daño a los hijos. Este Jotam que reinó después de la muerte de Josafat es un rey malísimo. ¿Sí? Cantares 2.15, gracias Albertico. Cantares 2.15. ¿Qué dice? Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Están en ciernes que están ya fructíferas. Hay uvas por todas partes. La zorra pequeña hay que cazarla. ¿Por qué no dice cacen las zorras grandes? ¿Sí? Sí, hay que cazarlas. Pero el problema aquí es que no solo la zorra grande, sino que aquí el autor dice, rápido, cacen las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas echan a perder el viñero. La zorra grande se levanta y come de la vid, o salta y arranca el sarmiento, el grupo de uvas, y se la come. La zorra pequeña no. La zorra pequeña, para que la uva caiga, empieza a rascar el tallo de la vid, empieza a rascar las bases y hace que la vid se caiga, se pierde toda la vid. Por eso el autor dice, ¡ey, pilas! Está bien, mataron las zorras grandes, está bien, pero dedíquense a cazar las pequeñas, porque esas son las que destruyen. Mis hermanos, se cuentan por miles de cristianos, historias de miles de cristianos que caminaron bien con el Señor, que crecieron y nunca cazaron la zorra pequeña. Esa zorra que nadie sabía, esa zorra escondida, ese lugar alto que nadie tocó, que aunque este Josafat hizo, reformas, hizo bien las cosas, nunca tocó esos lugares altos. Nunca. Y hay gente que tiene Jezabeles en su vida. Hay gente que tiene avaricia en su vida. Hermana Ludari. Sí, hermano, un ejemplo, por ejemplo, de las zorras pequeñas, y un ejemplo de... Sí, porque muchas veces ni nos damos cuenta. Creo yo, ¿no? Le voy a contar un ejemplo de zorras pequeñas. Ayer, hablando con una persona, el Señor me revela enseguida, porque vengo hablando con esa persona hace tiempos, no hablamos mucho,
No hablamos seguido, pero hablamos. Y esa persona me cuenta que en la iglesia la quieren subyugar, que no puede salir con el marido, que la hicieron devolver del paseo. Entonces yo le dije, le expliqué por la palabra que primero la familia, que debe sujetarse el marido. Y ella se trasladó de esa iglesia a la iglesia donde yo estoy y está sirviendo en la iglesia. Lleva como unos 6 meses. Va muy bien, ya es líder de la iglesia. Además que es empresaria, tiene modito, tiene dinero. Bueno, la iglesia donde estoy no le interesa si tiene modito o no, pero es una mujer que es de perrenque. Ayer hablando, escucho varias cosas y el Señor me muestra que el esposo es excelente marido. Y el Señor me dice, el problema, Señor. Y empezamos a hablar y sucede que la hermana era feminista. Entonces la hermana no quería que el marido la mantuviera. Yo quiero lo mío. Y ella, a través de esa zorra pequeña, del orgullo, de la vanagloria, de que yo puedo y que yo soy capaz. Y los dos iban a la iglesia. Ayer nos dimos cuenta, guiados por el Espíritu Santo, que ella hirió a su marido y ella fue la culpable de que su marido se fuera de la iglesia y no volviera más. Entonces imagínense. No, es que yo le dije a él que yo quería montar este negocio y él dijo que no, que montáramos este negocio. Y entonces yo lo dejé a él, que él hiciera lo suyo y yo lo mío. Y me fui y tal, y no, el negocio mío no salió, pero el negocio de él sí, y ya tenemos 2, 3 locales. Entonces, hermana, se da cuenta que su marido es buen marido, sujétese. Y me dice enseguida, uy, hermano, ese sí es mi problema. Que yo soy muy feminista. Ahí está. Usted se tiró a su marido, usted le hizo una herida tan grande a su marido que su marido ya no quiere saber de evangelio porque ustedes estaban en una iglesia feminista. Uy, sí, hermano, esas predicaciones de mujeres empoderadas me hicieron daño. ¿Qué hago? Ah, bueno, tranquila, vamos despacio, vamos a tocar esa zorra pequeña, vamos a tocar ese lugar alto. ¿Cómo? Pues empiece a humillarse, sujétese. Y ahí vamos. Esa es una zorra pequeña que hizo un daño tan grande que a un hombre buen cristiano, correcto, en una iglesia lo hacen echar. Él ya no quiere saber de iglesias. Y ella dice, mi marido es buen marido, juicioso, él solo sabe trabajar. Él es bueno. Ah, usted se lo tiró. Ese es un pequeño ejemplo de una zorra pequeña. Y tal vez muchos de nosotros tendremos otros ejemplos. Pero el Señor sí nos dice a nosotros, hey, trabaje con las zorras pequeñas, mátelas. Caín, el Señor le dice, Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? Le dice así, ¿por qué cambiaste tu cara, Caín? Ojo, Caín, que el pecado está a la puerta, se lo advierte y le dice, pilas. Mire, váyanse para Génesis, para que vean esa zorra pequeña. Génesis capítulo 3. ¿Sí? Miren esa zorra pequeña. No, capítulo 4. ¿Sí? Caín va a matar a Abel, ¿no? Entonces el capítulo 4 dice, aconteció, versículo 3, que andando el tiempo, Caín trae fruto, versículo 4, Abel trajo también, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, o sea, la cara le cambió. Esa gente que tiene cara de revólver, ¿no? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, bien. Uy, pero cambia esa cara, mijo. Dice, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Mire que todavía no lo ha matado.
no ha matado Caín a Abel. Y le dice Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no, o sea, así usted haga mal, el pecado está a la puerta, le está diciendo, pilas Caín, que el pecado está ahí. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, tú eres el mayor. Tranquilo, tú lo vas a mandar. No, no le sirvió eso, le sirvió era matarlo. Una zorra pequeña. Y Dios le dice, pilas con ese pensamiento que tienes, tenga cuidado. Hace muchos años atrás, como 30, apareció en los periódicos de New York Times, del Journal, del Post Journal, creo que llama, del Washington Post, el hombre más usado por Dios con la mujer más usada por los hombres. La caída de el televangelista más grande de la historia, más grande que Billy Graham. Billy Graham es el número 1 ahora, pero él le ganaba a Billy Graham. Jimmy Swaggart tenía una zorra pequeña. Jimmy Swaggart, que era televangelista, competía con otro radioevangelista famoso. Y el radioevangelista era escuchado en muchas naciones, pero Jimmy Swaggart utilizó la televisión y estaba creciendo. Y le llegó el orgullito a los dos. ¿Quién es el mejor? Y Jimmy Swaggart le hace una jugada a este de la radio, que no me acuerdo el nombre, y lo hace caer. Le hace una trampa. Entonces este de la radio le hizo una trampa a Jimmy Swaggart. Y contrató una prostituta para que enamorara a Jimmy Swaggart. Y se encontraron en un motel. Y cuando Jimmy Swaggart va saliendo, lo estaban esperando toda la televisión. Una zorra pequeña. Una zorra escondida. Que no la mató, sino que la acarició y la consintió. Y aquí que nadie me ve, pues consentimos las zorras pequeñas, vemos porno, tenemos amante. Ya la mujer se escondió y entonces coge el celular y empiezo a chatear. Porque ese cuentico que entre pareja tienen clave en los celulares, esos son zorras pequeñas. Ahí la está consintiendo, nada, zorrita. Ay, tan bonita la collita, las orejitas, el pelaje. Ay, cuchu, cuchu, como muerde de lindo. Consintiendo la zorra pequeña. ¿Por qué le tienes clave a tu celular y tu mujer no puede ver el celular? Porque tiene zorras pequeñas. Amén, ay, 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 están callados. ¿Quién anda por ahí que no vea ninguno? Prendan las cámaras, por favor, déjense ver. Hay más de uno. Pues imagínense, ya voy a desbaratar el celular. ¿Ah? Ese cuento de que mi celular anda por ahí. A todos mis amigos les digo, la clave es PPPP, 4 P's. ¿Sí? Y les digo, háganme el favor, conteste. Cuando suena, ¡hey, contesten! Si yo estoy en el baño, estoy en una parte, conteste, por favor. Puede coger mi celular, cualquiera lo puede ver. ¿Qué hay que préstemelo? Tome, cójalo. Y no me pongo con que, ¡ay, cuidado! WhatsApp, lo que quiera. Vean. Nosotros no andamos con cosas escondidas. ¿Sí? David, pero le tiene clave, sí, porque lo guardo en el pantalón y si no le pongo clave, el pantalón me hace llamar a cualquiera y se gasta los minutos y gasta lo que sea. Le tengo que poner la clave. Pero ya ustedes saben la clave. P. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y la mente, ¿quién le pone clave? Nosotros. Es que en la mente también pueden haber zorras pequeñas. Es que sí. Es que en la mente es donde nace la zorra pequeña de la prostitución, de la drogadicción, del homosexualismo, del alcoholismo, las zorras de las amantes, las zorras de la mentira. Ahí inicia. Tienes que matar esa zorra. Les voy a dar la clave para matar esa zorra. La clave se encuentra en 2 textos.
Hay muchas, ¿no? Salmo 51:6. Comience por ahí. Salmo 51:6. Les voy a dar una clave para que ustedes maten esa zorra. Salmo 51:6. Dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Lo tienen? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este versículo le tengo nombre propio, Ludwig Pastrana. Ese versículo me lo enseñó un amigo. Y un día estábamos charlando y él me dijo, David, aprendí que a Dios le gusta que en lo íntimo, ¿sí? En lo íntimo yo le diga la verdad. Que en lo secreto aprenda sabiduría. Y lo anoté y me lo aprendí de memoria. Y fue el versículo que cogí para entender que cuando yo estoy en intimidad con el Señor, es que le digo, Señor, mira mi pecado. ¿Sí? Señor, tengo este problema. Me gusta y comience cigarrillo, cocaína, marihuana, prostitutas, homosexualismo. Pensamientos impuros. Eso. Empiece a decirle, Señor, mira este pensamiento. Tengo ganas de esto y esto. Tengo ganas de coger la pistola y meterle 5 tiros. No hallo el momento de matarlo. Ya lo maté en mi mente, lo enterré y lo volví a resucitar y lo volví a matar. Señor, ayúdame con esa zorra pequeña. Mire, Dios ama eso. Pero David, es que Dios lo sabe todo. Sí, pero es que no es que Él lo sepa todo. Es que Él quiere que tú reconozcas tu pecado y que necesitas de Él. Ese es un secreto bravo, hermano. Cuando vayan a la intimidad del Señor, desnuden su corazón, ábranlo, quítenle todo, déjenle mostrar, muéstrenle al Señor. Dígale, Señor, tengo problemas con esto, Dios de la gloria, ya me di cuenta que ahí está la plata y estoy que me robo un billetico. Uno, eso hay un fajo, hay muchos, Señor. Con un billetico que yo me robo estoy contento. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Háblenle al Señor de esas zorras pequeñas. Háblenle al Señor de esos pecados ocultos que nadie sabe. Porque esa zorra pequeña, al igual que Acab, al igual que Josafat, al igual que Acán, esas zorras pequeñas te van a destruir. Esas zorras pequeñas dañan el viñedo. ¿Sí? Ese Salmo 51:6, ¿sí? Colóquele Salmo 32:5 y váyanse para el Salmo 32:5 y colóquele 51:6. ¿Sí? Dice Salmos 32:5. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo la vieron? Hermoso. En lugar de estar yendo al cura y contándole los pecados, al lugar de estar yendo donde el pastor y contándole los pecados, en lugar de estar yendo a donde el psicólogo y contarle los pecados, vaya ante el Señor mismo, ante nadie más. La Biblia dice que el que encubre su pecado, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Y se cogieron de ahí para inventar eso del, ¿cómo se llama? Para inventar eso de la confesión ante curas. No, eso no se hace. David, pero es que usted sabe bastantes pecados de la gente. Sí,
pero nunca me los confesaron. El Señor me mostró que es muy diferente. Aquí ninguno de ustedes me ha llamado a decirme, hermano, tengo este problema y este pecado. Jamás, no se lo escucho. Porque una de las cosas que yo enseño es que usted su pecado se lo confiese en intimidad al Señor, para que después no lo estén cogiendo del cuello y aprovechando de usted por su pecado. ¿Me hice entender? Eso se le cuenta solamente al Señor. Ahora que estamos hablando y el Señor es el que me dice, tú como que estás haciendo esto y esto, ¿verdad? Y en la intimidad y cosas feas, ¿sí? Bueno, ya el Señor lo reveló. Apártate, porque si el Señor revela el pecado, es porque viene castigo. ¿Sabían eso o no? Déjenme mostrarle un versículo de no impongas manos a la ligera. Vámonos para 1 de Timoteo capítulo 5, 22. Es el texto siguiente, yo sé que lo dice ahí, por eso lo busqué, pero no es ese, es el siguiente versículo. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 22. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí viene ahora el versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. ¿Sí? Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, antes de que el Señor le esté revelando a su siervo los pecados para que él te llame la atención y te pegue el sablazo, porque viene juicio para tu vida, como no se lo ha revelado a nadie y esa zorra pequeña sigue viva, vaya usted y cásela para que no quede en vergüenza. ¿Me hago entender? Cásela, mátela, no le esté consintiendo. Primera de Timoteo, ¿qué? Capítulo 5, versículos 24 y 25. Casa esa zorra pequeña. En mi vida he aprendido, y hoy que tengo 46 añitos, miro hacia atrás y le digo, Señor, usted cómo es de sabio, ¿no? ¿Cómo es de sabio? Me sorprende la sabiduría. Cuando Él comienza a transformarme, no comienza con los pecados grandes, comienza con las minucias de mi vida, y lo primero que hace es quitarme el cigarrillo, después me quita las malas amistades, después me quita esta cosa, me quitó la Coca-Cola, ya llevo 6 meses sin ni olerla, no me interesa, ya ni me llama la atención, y empieza a quitarme, y ahora me está diciendo, quita todo azúcar, gaseosas, no más, y me va quitando. La pregunta del millón es, ¿por qué? Porque Él no quiere que yo tenga una enfermedad, quiere que yo sea sano. Eso quiere decir que voy para una enfermedad grave, y el Señor en su misericordia lo quiere evitar. Mate esa zorra pequeña. ¿Se da cuenta? Entonces yo le digo, ¿cómo es de sabio el Señor? Ahora, dice la palabra, el hombre que reprendido endurece su cerviz, no hallará medicina. Si yo sigo endureciendo la cerviz y no dejo de comer mal, pues voy a tener, no sé, un cáncer, una diabetes, quién sabe qué problema. El Señor en su sabiduría lo quiere hacer. De eso se trata. De que Él mismo te va mostrando la zorra pequeña y te va diciendo, hey, quítalo, hey, quítalo. Quiero que bajes ese altar de ahí. ¿Sí? Y a veces uno pone en ese altar a una persona, a la esposa, al esposo, a los hijos, y tienen ese altar a los hijos. Entonces Dios tiene que venir y mochar ese altar, ¡pra!, y bajar a ese hijo que tanto idolatrabas y mostrarte que es un pecador y que la embarra como tú, o a esa esposa o ese esposo. Mire, esos dos versículos para mí son sagrados.
Y los dos versículos, el 51:6, en intimidad te hablé la verdad. Y el 32:5, ¿32 qué? ¿5? ¿Dije? ¿O 6? Salmos 32, ¿qué? ¿Sí están anotados? 32:5. 32:5. 32:5. No te encubrí mi pecado. Uy, tremendo. Te conté mi pecado. ¿Sí? Te lo declaré, confesé. Voy a decirle esto con mucho amor. Da vergüenza esto. Llegar ante el Señor y decirle, uy, Señor, es que mira, tengo problemas con esto, con esto. Eso da vergüenza. Eso es duro, pero toca. Lo hizo el rey David. Toca hacerlo. Háganlo, mis hermanos. Interesante. El rey Josafat fue un buen rey. Fue lo mejor, caminó recto, pero los lugares altos no los tocaron. Y eso de los lugares altos no es solamente con este rey, con casi todos los reyes, con las tribus, nunca sacaron los enemigos, siempre se quedaron ahí. ¿Sí? Versículo 48, por ejemplo. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas, sacó los homosexuales, que quedaron en el tiempo de su papá Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat echó naves, iba a traer oro y no pudo. Y dijo Josafat, déjenlo así. Entonces nótese que hombres que hacen reformas fuertes no tocan esos lugares altos. Y esas pequeñeces son las que dañan tu ministerio, tu economía, tu vida espiritual, el negocio. Me gustaría que prendieran las cámaras para verlos, por favor. No veo a ninguno. Si están ahí, ¿me están escuchando? 5:22. Aquí estoy escuchándote. Reinado de Ocosías, versículo 51, primero de Reyes 22. Ya habló de la muerte del rey Josafat, el rey del sur. ¿Sí? Durmió con sus padres. En el rey del sur, ¿sí?, va a comenzar a reinar. Entonces, durmió Josafat, fue sepultado, reinó Joram, su hijo, en el rey del sur. Ahora murió el rey Acab y empieza a reinar Ocosías en el norte, hijo de Acab. Comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá. O sea, Josafat llevaba 17 años reinando en el sur, vivo todavía estaba, y comenzó a los 17 años de Josafat, muere Acab. Perdón, a los 17 años del reinado de Josafat, muere Acab y comienza a reinar Ocosías. ¿Y qué dice? Versículo 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Joram, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Ojo, Josafat, rey de Judá, Acab, rey de Israel, eran amiguísimos, amiguísimos. Repito, le colocaron el mismo nombre a dos hijos, Jotam. Y este Jotam, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. Y un hijo de Acab, llamado Ocosías, comenzó a reinar. ¿Sabe cuál es el problema? Que los dos van a ser malos. Tremendo. Este Jotam va a terminar matando a todos sus hermanos, a todos los hijos de Josafat. Los arrasó. Ahí hay un problema. Y es que los hijos de Josafat iban a ser de la línea mesiánica. Váyanse un momentico a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1.
la genealogía. Mateo capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Josafat. Josafat. Sí, ahí está. Déjenme mirar algo aquí. Ajá. Mateo capítulo 1, versículo 8. Asa engendró a Josafat, Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Josías. Ese Joram, rey perverso y malo, tuvo un hijo llamado Josías, y de ahí nace Jesús. Cuando usted estudia la genealogía de Jesús, encuentra una prostituta, encuentra una maldita moabita, una prostituta como Rahab la ramera, o sea, ascendencia, tatarabuela de él. Encuentra una maldita como Ruth la moabita, y encuentra, perdónenme la expresión, una grosería de rey como Joram. ¿Cómo la ven ustedes? Ese Señor Jesús viene de un linaje fuerte, malísimo. Este Ocosías, que no está en la descendencia de Jesús, porque Jesús no viene de las tribus del norte, Jesús viene de la tribu del sur. Este Josías, cuando comienza a reinar, reinó 2 años en Israel, 2 años nada más. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Sí? El papá, ante los ojos de Jehová, porque caminó en el camino del papá. ¿Qué hizo? Hizo pecar a Israel. Dime, Alberto. Profe, ¿ese fue el linaje o la ascendencia de Jesús? Sí. La de... O sea que eso se puede... La puede de amarrar Josafat, también. la de Josafat, ¿no? Josafat tiene a Joram, y Joram manda matar a todos sus hermanos para quedarse él, que nadie lo fuera a matar y a reinar. Y después O sea que eso se puede amarrar ya va. a la expresión esa que dice cuando le dicen, no, que él es Jesús de Nazaret, ¿y acaso puede salir algo bueno de allá? Ah, no. La expresión Jesús de Nazaret, ¿acaso puede salir algo bueno de allá? Es que Nazaret es una población de pobres pescadores. Y preguntan, ¿acaso qué ha salido de allá bueno? Y dicen, no hay ningún profeta que haya salido de allá. O sea, Jesús no es ningún profeta, porque de Nazaret no viene profeta. Pero a la gente se le olvidó que el profeta Jonás es de allá. ¿Ya me va a entender? Esa es la expresión. De Nazaret puede salir algo bueno. Pero hablando de Jesús, Nazaret, mírenlo por acá. Miren este mapa, por favor. Ya que aquí el Señor me está diciendo que haga una aclaración. A Jesús le llaman Jesús de Nazaret, y Nazaret está aquí al norte. ¿Sí? ¿Dónde está Nazaret? A ver. No, aquí no está en los mapas del tiempo de Josué. Este es un mapa muy antiguo. Nazaret queda aquí al norte. Este es el mar de Galilea. ¿Sí lo ven aquí, el mar de Galilea? Mírenlo, el mar de Galilea. Mar de Galilea, río Jordán, y desemboca en el mar Muerto. Aquí cerca al mar de Galilea, por estos lados a la izquierda, queda Nazaret. Pero Jesús no es de allá. ¿Cómo? La llamada va a terminar. Ay, ¿va a terminar? Terminó la llamada. Ya les voy a enviar nuevamente. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. Nos emocionamos y se nos olvida que se va a acabar la hora. Bendito sea el Señor, eso me alegra, porque estamos tan concentrados que se nos olvidó. Gracias, hermana Yadira. Si no, todavía estaría ahí pegado leyendo y no me habría dado cuenta. ¿Sí? A ver, esperemos un momentico que entre el resto de personas. Vamos a mirar algo rápidamente de lo que dijo Alberto, y es que
eh, Nazaret, Galilea, la capital Nazaret, es una población, se está perdiendo la señal, es una población al norte, ¿sí? Miren aquí un momentico, al norte, ¿sí? Pero Jesús no es de acá, Jesús es de aquí, de Belén, Belén, que queda al norte de Jerusalén. ¿Ya? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ya lo quité. Entonces Jesús, recuerden, él no es de Nazaret, él sale de Judá. Como ellos no sabían, no se dieron cuenta que Jesús venía de la tribu de los reyes, de los que mandan, de los que gobiernan. Bueno, sigamos leyendo entonces. Reinado de Ocosías, ya terminamos con Ocosías. Anduvo en los caminos de su padre, ¿sí? En el camino de Jeroboam. ¿Se acuerdan ustedes cuando leímos a Jeroboam allá en el capítulo 12, por allá, de este mismo libro? Allá en ese capítulo 12 de este mismo libro aparece un hombre llamado Jeroboam en acción. A ver, déjenme buscarlo. 11 o 12. 10. Sí, en el 11 aparece Jeroboam. A ver. Dos leones, Salomón comienza con caballos, sí, apostasía y dificultades de Salomón. Salomón se pone a hacer templos a todos los dioses de sus amores, de las mujeres. Se enojó contra Jehová, contra Salomón, ¿sí? Y en el versículo 26 aparece Jeroboam. Y Jeroboam es el que se va a quedar con las 10 tribus de Israel. Jeroboam es el primer rey de las 10 tribus de Israel. O sea, el reino se dividió. Y Jeroboam va a aparecer en muchos textos diciendo, este rey fulano de tal caminó como Jeroboam, hizo el pecado de Jeroboam. ¿Qué es el pecado de Jeroboam? Que cuando el reino se divide y él comienza a reinar en las 10 tribus del norte, él, para que la gente no bajara a Jerusalén a adorar a Dios, él hizo 2 becerros de oro, y uno lo puso en Dan y el otro lo puso, creo que en Efraín, y le dijo al pueblo, ya no vayan allá, estos son sus dioses. ¿Sí? Ese es el pecado de Jeroboam. Y si usted llega a conocer a algún pastor que dice, no vayan a esa iglesia, ustedes tienen que comer solo aquí porque este es el restaurante de ustedes, no coman en otras partes, acérquesele y dígale, ese fue el error de Jeroboam, creer que el pueblo no podía ir a otra parte a buscar a Dios. No hagan eso, pastores. Con mucho amor se los digo. La iglesia verdadera de Dios no está centralizada. Esa es la diferencia nuestra al catolicismo. Ellos centralizaron en Roma bajo el papado, aquí no. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, él es el representante de Jesús en la tierra. Y aquí no hay iglesias perfectas. Aquí usted puede encontrar en el Señor a muchas congregaciones. Y si la persona va a ir a otra congregación, déjela ir. No amarre a la gente. La gente no le pertenece. Porque si usted está diciendo que solo en su congregación hay palabra, usted se está convirtiendo en una secta. Téngale miedo a eso. No haga eso. Gracias a Dios por el pastor que tenemos en la congregación. El otro día él decía, si una persona se va a ir, le pido el favor, venga, vamos a orar y a bendecirlo para que se vaya en bendición. Tiene las puertas abiertas para que vuelva, pero no se vaya a ir en rebeldía ni bravo, sino venga, oramos para que usted se vaya bien. Él dice, no prohíbo a nadie que vaya a otras iglesias, vayan, no somos los únicos. ¿Me hago entender? Oído, no somos los únicos. Las congregaciones nuestras no son las más santas, eso es sectario. Ese fue el pecado de Jeroboam. Cuando usted recuerde,
Va a escuchar, hemos escuchado a otros reyes ya lo mismo, estuvieron en el camino de Jeroboam. ¿Sí? Y aquí el texto dice que Ocosías, ¿sí?, estuvo en el camino de su madre, Jezabel, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Cuál fue el pecado? ¿Recuerda? Colocó 2 becerros de oro y le dijo a Israel, ya no tienen que ir a Jerusalén, solamente se quedan a adorar aquí. Eso no se hace. Terminamos entonces diciendo, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su papá. Les voy a dar una recomendación. Hay personas que piensan que están bien porque están en el camino de sus padres. Hay personas que dicen, esta es la religión verdadera porque en esta religión estuvo mi papá, mi mamá, mis abuelos. Si eso fuera verdad, entonces yo diría que el cristianismo es el verdadero, porque mis tatarabuelos, mis abuelos, mis papás y mi persona somos cristianos. No, no, no. Este no es el camino verdadero por eso. ¿Alguien me puede decir por qué sabemos que estamos en el camino verdadero? ¿Quién sabe? ¿Por qué sabemos que esto que estamos haciendo es el verdadero camino? ¿Quién me lo dice? Por el estudio de la palabra. Porque es conforme a la palabra. Dígame, hermana Olfa. Eso iba a decir, hermano. Buenos días. Eso. No es porque yo creo, no es porque yo pienso, no es porque me gusta. Es que está aquí. Es que lo que yo estoy viviendo está aquí. Todo lo que yo hago está aquí. Me está guiando la palabra de Dios. Por eso sabemos que estamos en el camino verdadero. No porque los papás lo hicieron. Conozco a uno por ahí que, hermano, si se llega a convertir, le quedamos en pañales. Ese tipo camina en su religión, pero a la perfección. Eso, todo con las minucias, con lo más pequeño, todo lo hace. Y yo lo miro y digo, uy, si este fuera cristiano de verdad, o sea, si el Señor lo alumbrara, llegaría a ser un cristiano, pero de esos bravos. ¿Cuál es el problema? Investigándolo ahí, como medio mirándolo de lejitos, porque no puedo entrar, me he dado cuenta que él sigue el camino de su papá, de su mamá. Cuando el papá y la mamá llegan ante él, él agacha la cabeza. Papi, ¿qué quiere? Papá, ¿qué desea? Los honra mucho. Excelente. Pero ese no es el camino del Señor. Eso pasó con Ocosías. Aquí Ocosías, ¿qué está haciendo? Pues él está caminando como su papito y su mamita le enseñaron a caminar, a servirle a Baal. Pero él no sabe que eso viene desde casi 200 años atrás con Jeroboam, el primer rey de las 10 tribus de Israel. Y aquí entonces tenemos varias enseñanzas hoy. Uno, no siga las tradiciones. No vaya a creer que porque la tradición lo dice está bien. No. Hay otro texto en Jeremías, déjenme buscarlo. Jeremías, el camino que le enseñaron sus padres. Así dice Jeremías. Jeremías 6:16, no, ese no es. A ver, no. A ver, yo lo tengo aquí. Revista Prevenir Doctrinal, Navidad, David Mencosafra. No me apareció. Y es que no tengo ni cómo, ahorita no lo quiero buscar porque no tengo ni idea cómo buscar la revista. Aquí está, la revista aquí está. No está. Bueno, dejémosla así. Es que en la revista, cuando yo escribí el artículo de la Navidad, decía que hacían según las costumbres de sus padres. Y me llamó eso la atención.
no sigamos las costumbres de ellos. Yo no estoy en esto porque mi mamá o mi papá lo sea. Es más, yo no conocí o no camino en el evangelio por mi papá, mi mamá, mis abuelos y tatarabuelos, no. Caminamos en el evangelio porque Jesucristo nos rescató. Esa es la verdad. Él nos llamó. Él fue el que dijo, caballero, que coja para acá. Lo quiero aquí. Y estamos obedeciendo. Amén. Vamos a dejar por el día de hoy hasta aquí. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Los que están aquí, vamos a orar. Los que están aquí, vamos a agradecerle al Señor.